Doctora Sirima, salud especial, bienvenida al recinto de la democracia. Teníamos ya varias visivas, le enviamos varios comunicados para que usted estuviese en este lugar, pero por sus ocupaciones, por su diligencia en medio pues, de su trabajo, pues no haya tenido la oportunidad, pues en la oportunidad que lo queríamos hacer, pues vuelvo y repito, usted se encontraba en viaje, pero bueno, aquí está la doctora. La dinámica aquí, usted ya creo que en el periodo anterior estuvo visitándonos y se dio de cuenta usted cómo pues, se hace lo pertinente aquí. El hecho es que cada concejal que quiera disertar, quiera consultarle, preguntarle, conforme a su operatividad en medio de la S Hospital San José de Condoto como gerente y cabeza principal, ellos le harán preguntas, usted llevará la recepción de la misma para que haga el favor y le preste una hoja y un lapicero para que en ese orden de idea usted vaya dando de claridad conforme a las preguntas y a las inquietudes que los honorables concejales tengan conforme pues valga la redundancia, a la S Hospital San José de Condoto. Entonces, para que así vayan, yo creo que, corrígeme, lo otro que voy a decir es, honorable, levante la mano una vez para que no esté yo preguntándole al primer vicepresidente por qué se ve feo en medio de la transmisión, quién falta, quién sigue. Entonces, uno por uno se va anotando y así usted va haciendo lo pertinente. El primero, honorable Faber. Honorable Faber, tiene la palabra. Buenos días para los compañeros del recinto y la doctora Sirima. Doctora Sirima, hay una gran preocupación en el tema del hospital y mi preocupación redunda en el tema del saneamiento fiscal y el pasivo, que es el mismo. Me han llamado funcionarios y exfuncionarios de la ex Hospital San José de Condoto a decirme que cuando lo llamaron a justificar su deuda, cuánto le acreditaba el hospital, certificaron una deuda. Y el día que fueron a recibir los recursos, le entregaron un monto inferior a lo que le habían liquidado. Entiendo yo, y no sé si estoy equivocado y espero que usted me aclare, que si lo que le liquidaron es lo que deben de entregarle la totalidad a la persona. Eso por un lado. En el caso particular mío, yo hice parte de la S Hospital San José de Condoto en Motoras, y a mí me quedaron debiendo 6 meses de salario del Hospital San José en la administración de la doctora Alina Bravo Chamorro. Cuando llaman a las personas que tienen las creencias, yo voy y me acerco a ese Hospital San José y sencillamente me dice la persona que está encargada de verificar que yo no padezco y que por ende pues, el hospital no tiene deuda conmigo. En los registros del hospital están mis contratos, mis OPS en ese tiempo. Está la doctora Linda, que no ha fallecido, y hay un sinnúmero de funcionarios que yo trabajé con ellos, que pueden testificar de que yo sí trabajé en ese Hospital San José de Condoto. Si la información reposa en el Hospital San José de Condoto y se pierde, creo yo que el responsable de esa información es el hospital, de verificar si yo estoy o no estoy, y con los testigos que hay, de verificar. En su momento, pues yo
estoy en armonía con el alcalde anterior y con usted, pues ni se diga, estamos en armonía, pues yo no le paré bola a eso. Y dije, bueno, esto, que corre el trámite que tiene que correr, pero sí es de preocupación, doctora, de que uno llegue al hospital y diga que su información no parece y ya uno perdió por, como dice uno, por lento. Me gustaría saber, doctora, de su parte, qué es lo que ha venido pasando en ese sentido. Señor presidente, ahí le vuelvo el uso de la palabra y si alguna cosa se me queda, estaré preocupado. Ok, honorable Faber. Usted puede poner el micrófono en la mano, doctora, no hay ningún problema y le responde directamente a Faber. Luego continuamos con el segundo participante. Muy buenos días, honorables concejales. Para los que no me conocen o que no había visto en intervenciones anteriores, mi nombre es Lauren Silima Hoyos Mosquera. Como todos conocen, soy la gerente de la ESE Hospital San José de Condoto desde febrero 2022 pues hasta marzo 2024. La primera pregunta que me hizo el honorable Fader, donde me dice que se pagó pasivo y que usted tuvo de pronto quejas de algunos funcionarios porque no se les reflejó el valor que era. Primero, honorable concejal, me gustaría conocer casos específicos. ¿Por qué? Porque si es bien dado, nosotros dimos a conocer en la comunidad durante mi llegada al hospital sobre el saneamiento fiscal y financiero, recopilamos, pasamos información por las emisoras, por todos los medios radiales de Condoto, donde invitamos a la comunidad, además de los funcionarios de la ESE, a reunirnos, a que llevaran toda la documentación para que este proceso fuera viable y la deuda certificada fuera real. ¿Por qué le digo que me gustaría conocer casos particulares? Porque cuando nos aprueban saneamiento fiscal y financiero, la manera en como esta se paga es en 4 etapas, por eso dura 4 años. La primera fase o etapa son para los OPS. La segunda fase son para nombrados y laborales, que sería esta que ingresa, la otra para proveedores y la cuarta fase es para los que pusieron o generaron proceso en contra de la ESE. Entonces, ¿por qué me surge la pregunta? Porque vamos a encontrar personal, funcionarios activos de la ESE, que tuvieron la misma queja suya cuando se les explicó claro que ustedes no entran en este primer pago. ¿Qué hice yo como gerente de la ESE? Hablé con el señor alcalde muy amablemente. Él me aprobó 100 millones de los 500 que dio la alcaldía para hacerle pago de 3 meses solamente, correspondiente a 2016, hay unos que 2017, los que no estaban en 2016, y se les abonó. Entonces, para todos y nos están escuchando, no tienen por qué haber queja o debe ser un caso específico o en especial. ¿Por qué? Porque a los funcionarios de la ESE no entraban en este pago o con estos recursos que giró el municipio. Estos recursos del municipio eran exactamente para OPS. Entonces de allí viene la inconformidad de muchos de no saber qué se les pagó, pero nosotros fuimos muy claros en el hospital en manifestarles de que le íbamos a hacer un abono a la deuda, más no la deuda real. Si eso se lo hizo a usted un OPS, sí me gustaría que fuéramos y directamente al caso a ver qué pasó, porque los que son OPS se les pagó la totalidad de la deuda. Donde encontramos inconformidad, que de hecho una vez por hacer más pues genera de pronto estos problemas, fue porque a los nombrados activos o laborales activos no se les pagó el total. Vuelvo y les digo y que quede claro aquí por redes, no entraban en esta primera etapa. Lo que hice fue abonarles para que no pasaran de pronto diciembre sin una bonificación de saneamiento. La segunda pregunta, la suya, se la inicié respondiendo primero. Nosotros hicimos convocatoria, y usted sabe que pues, nosotros tenemos un vínculo no solo ahorita administrativo, y esto se parlamenteó porque era uno de los requisitos que me pedía el ministerio para yo poder darle viabilidad al programa, que yo hiciera que toda la comunidad se enterara a través de los medios de comunicación. Eso hicimos, nos reunimos, estuve en la Casa de la Cultura, durante 3 meses pusimos en la radio con Gomelo, con el Mello, incluso con el concejal
aviso de que íbamos a estar recibiendo documentación. ¿Por qué? Porque lastimosamente el hospital no estuve en esos años, pero me dicen que hubo pérdida de documentación, no sé, se mojó, se dañó la cubierta y que se perdió mucha documentación. Le dimos la oportunidad a todos para que llevaran su documentación antes de darle el balance definitivo al Ministerio de Compra a la deuda. Y muchas personas fue, por eso en su caso me causa más curiosidad porque nosotros en algún momento lo hablamos. Entonces quiere decir que usted en el momento en que se hizo la convocatoria, de pronto no llegó los papeles. ¿Por qué? Porque la doctora Lina está viva, al igual que la doctora Jaime, que la doctora Paola, que el doctor Hugo, y nosotros pudimos hacer que si faltaba alguna firma de ellos muy gratamente nos firmaron y se pudo meter a este personal en la deuda de saneamiento. Entonces, con usted me quedan más dudas todavía del por qué usted, si hicimos tantas convocatorias, o por lo menos no fue a la fuente de decirme, no aparezco en pasivo. ¿Sí me entendió? Pues se perdieron muchos documentos, pero todos se pudieron reconstruir al verificar que el paciente, que la persona sí trabajó en la ESE. Y pues tenemos casos de eso. Entonces, no sé si queda saneado, solucionado, pues preguntas. Ella me pague. Para pagarle, y le digo de una vez, de los 500, no, si podemos, de los 500 que giró municipio, nosotros alcanzamos a pagar 36 millones, creo. Hay un restante todavía para OPS. ¿Qué pasa en su caso? Que me toca hablar con la financiera, porque si no quedó dentro del programa, pues ahí sí ya es difícil hacerle el pago. Porque pues ya legalmente usted no está, pero todavía tenemos recursos incluso para pago de OPS. ¿Cuál es el problema suyo? Que si no quedó vinculado, pues ya es imposible pagar, porque nosotros sí hicimos el proceso que me exigía saneamiento fiscal para poder dar un total de un pasivo real. Gracias. Honorable Wilmer Córdoba. Buenos días para gerente del hospital. Gerente, tengo dos preguntas básicamente. La primera, si estamos tratando de sanear esa deuda del hospital, fui al hospital, hablé con algunos trabajadores y me dicen que ya estamos finalizando el mes de febrero y todavía no se les ha podido pagar el mes de enero. Entonces quisiera saber qué pasa con eso. Primero. Segundo, la cita a los corregimientos. Yo soy doctor. Cuando una persona viene allá a sacar una cita, y aquí el hospital lo han devuelto y le dicen, allá tenemos una persona encargada para que esa persona saque esas citas. Pero resulta que en mi caso, ya hace 3 semanas me anoté para una cita y solamente el viernes me vinieron a llamar que la cita la tenía para hoy a las 9 de la mañana. Le dije a la señora el viernes que si había forma se la diera a otra persona porque tenía un compromiso para hoy lunes a las 9 de la mañana. Sí, por lo menos en el caso del corregimiento, como que tenemos una enfermera, que siempre he dicho que esa señora es una guerrera, le toca trabajar con las uñas prácticamente, porque da lástima en el estado en que está ese centro de salud y la forma en que ella le toca trabajar. Ahí tenía yo unas camillas que estaban llevadas, del hospital se le mandó una, ¿sí? Pero tenemos personas, por lo menos, tenemos ya el gas de control, algunos hipertensos, ¿sí? Y es difícil uno llegar y mirar en las condiciones en que se presta el servicio en ese centro de salud y que no tiene absolutamente nada de dotación. Entonces quisiera saber cómo desde la administración, desde la cabeza del hospital, se le puede cambiar o mejorar, por lo menos, ¿sí?, la situación o el servicio a las personas en el centro de salud del Cocoro. Muchas gracias.
Buenos días, honorable concejal Wilmer Córdoba. Ante tu primera pregunta, y me gusta que la haya tocado una vez, voy a explicarles algo. Yo llegué, como les manifesté al inicio, 2022-2024. Cuando yo llego a la S no es un secreto para nadie, y menos para nosotros los condoteños, el estado actual en que encuentro el Hospital San José de Condoto. Iniciando que lo encuentro con un pasivo de más de 4.000 millones de pesos. Segundo, no solo ese es pasivo salarial. Yo entro y me toca, encuentro una deuda de cesantías e intereses de cesantías por parte del gerente anterior. No hubo deuda salarial porque incluso las pagó los 2-3 meses que debía el día que llegué, pero encuentro una deuda de cesantías, como les dije, e intereses de cesantía. Le respondo su primera pregunta, ¿por qué si estamos en saneamiento se va a dejar un pasivo? Porque sí, no es un secreto, yo hablo muy claro, yo salgo en marzo, lo más probable es que deje 1 o 2 meses de salarios atrasados. ¿Por qué? Porque yo encuentro una S que no está en perfectas condiciones y como les manifesta a usted, la encuentro con un pasivo. Más sin embargo, 2022, y estuvo el honorable concejal Walter en una reunión que hicimos, porque de hecho hoy inician en el hospital un plan Tortuga debido a que no se les ha generado el pago de enero y vamos en febrero terminándolo y manifiestan que no se les ha entregado. Aquí voy a ser un poco más extensa con usted. Iniciando, como les dije, yo llego y encuentro una deuda de cesantías, aparte de un pasivo muy grande, una deuda de cesantías e intereses de cesantía. Inicio ya con una desventaja salarial, porque las cesantías son un salario más. Más sin embargo, cuando uno coge el hospital, lo coge con ventaja y desventaja. 2022, a pesar de la problemática que tiene el hospital, porque no solo es salario, el hospital tiene una deuda de 800 millones de pesos a nivel de la Supersalud. Tiene deudas con la DIAN porque no se hacían pagos de retefuente. Tiene deudas con procesos antiguos que lastimosamente así ya estemos en saneamiento fiscal y financiero, pues ya están los procesos listos para pago, de los cuales me llegaron 3. Un proceso de la enfermera Lucía, un proceso de Colpensiones y un proceso del señor Irene. Entonces, si vamos mirando, llego yo al hospital con una deuda. Más sin embargo tengo deudas por la DIAN, más sin embargo tengo deudas de procesos que lastimosamente yo estaba en el cargo y me llegaron a mí los embargos. Entonces es muy fácil hacernos la pregunta, pero sí los invito a ustedes y que ya estuvo Walter, a que seamos conscientes de la realidad. Por muy buen trabajo que yo quiera hacer, jamás podría dejar el hospital o no dejarle un pasivo y reconociendo que soy la gerente en la historia que menos pasivo le ha dejado al hospital, porque sí debo reconocer que no voy a salir con pagos completos como se debería hacer, pero lastimosamente tenemos una S que ya viene con grietas y que estaba prácticamente deteriorada, que lo que hago yo es tratar de disminuirle ese pasivo, aunque siempre fui consciente que cuando yo salga lo iba a tener. Más sin embargo, 2022 lo terminé libre. ¿Qué pasó en 2023? Que esperé dejar, como terminé 2022 sin deuda. A mayo o junio, el gobierno, el presidente da un aumento salarial del 12.5, del 12.7 para los trabajadores, pero da un aumento salarial para los trabajadores, pero no aumenta la cápita, o no le dice a la GAPB, voy a aumentarle el salario a los trabajadores públicos, pero ustedes me tienen que aumentar la cápita. No nos aumentó la cápita. Cuando me llega este aumento salarial, reúno al personal. Lo reúno, levanto un acta, porque estaba el alcalde, todo el personal, e incluso vino el presidente de los sindicalistas, que es el señor René Baloyes. Tengo el acta, cuando quieran conocerlo se los puedo mostrar, donde reúno el personal y les digo, aumentaron el salario para los funcionarios públicos de 12.7, nunca antes vistos en la historia, o recuerdo que hace como 6-7 años se hizo un aumento así, desproporcional para estas GES que ya tienen deuda. Vi pertinente en que no lo subiéramos de ese salario completo, porque nosotros podíamos negociar y llegar a un acuerdo y no subir la totalidad.
Los funcionarios se negaron a aceptar esta propuesta y tenían todo el derecho, porque es normado. Pero en el mismo acta yo dejo un plasmado que esto va a traerle problemas al hospital, e incluso no era para ahora. Yo evidenciaba estos problemas para el mes de noviembre, diciembre. ¿Por qué? Porque el aumento salió en mayo. En julio ya nos tocaba pagar salario y prima. En diciembre nos tocaba pagar salario más prima, que esta sí es completa. Entonces, si vamos y estamos en un proceso de saneamiento, cuando saneamiento me dice no pueden aumentar ese porcentaje que dice el ministerio, porque a pesar de que es norma, pues cuando uno entra en un programa de saneamiento fiscal y financiero, el presupuesto queda comprometido durante 4 años. Y lo que me daba para aumentar era un 5%. Imagínate, si no aumentamos el 5, el 2, sino el 12.5%, y aparte que a mí no me entra un ingreso, ¿de qué depende el salario de ellos? De lo que nosotros produzcamos. Es que eso es una empresa, que como yo les digo a todos, si no producimos, pues ¿qué esperamos? No vamos a recoger. A mí no me pagan como de pronto en la alcaldía, que es un tope fijo, sino que a mí me pagan según lo que yo haga en el mes. Yo hago contrataciones con la GAPB y ellos ¿qué dicen? Hacemos un contrato que si usted me incumple hay descuento. Entonces aquí le respondo su pregunta. Primero, el que yo hoy no esté en el día, como trabajé 2 años seguidos, fue causa del incremento del aumento salarial. Segundo, en el 2023 me llegan 3 embargos. El primero de la señora Lucía por 70 y pico millones. El segundo de la UGPP por más de 30 millones. El tercer embargo por el señor Irene, que tuvo un proceso viejo, no recuerdo el dato exacto, pero fueron como por 6-7 millones. Tercero, tengo un descuento de 40 millones y tengo cómo mostrárselo, y el concejal estuvo en una reunión que hicimos el viernes o el jueves, donde mostré todos los descuentos. En diciembre tuve un descuento de 40 millones por incumplimiento de metas. Solicité que viniera auditoría de Confachocó porque fue Confachocó. Y al venir la auditoría, déjeme decirle que pasé fue pena, porque efectivamente los descuentos eran viables. Entonces, ¿qué reclama o qué reclamamos cuando sabemos cómo está el hospital? Cuando sabemos que nosotros somos los principales partícipes de los descuentos. ¿A qué se debieron los descuentos? A que obviamente hacemos remisiones injustificadas. Segundo, a que no cumplimos las metas en la captación de los pacientes. Tercero, a que no se brinda la atención como debe ser. No se le hace seguimiento a los pacientes. Entonces es muy fácil nosotros desde afuera juzgar al que está sentado en la silla, pero cuando uno explica las razones del por qué no, y vuelvo y le respondo. En diciembre se pagó la prima. Con el salario, con lo que entró de enero, se pagó diciembre. Con lo que entró de febrero, que no ha entrado la cápita completa, se logró pagar las cesantías. Para todos, para nadie es un secreto, que si yo no pago cesantía, ahí sí le voy a generar un pasivo al hospital. Ahí sí le voy a generar un pasivo, porque hubo un caso con una auxiliar, la señora Lucía, que demandó al hospital porque en su momento no se le pagaron las cesantías y tocó hacer de acuerdo con ella, porque 2 millones se le aumentó, más de 10 millones había que pagarle a ella. Entonces es aquí donde yo les digo, y como les digo al hospital, y salgo con la frente en alto, porque antes considero que humanamente hice mucho. Siempre me tuvo que haber acompañado Dios, porque incluso recuperé 500 millones de cartera. Por eso no estamos hoy en día peor. Entonces ahí es donde yo le digo, el plan Cáncer, el plan Tortuga o el paro no me afecta, porque si hubiera donde pagar lo hubiera hecho. Y es de lógica que si yo llevo 2 años con un buen perfil de pago, como nunca antes en la historia de Condoto en el hospital, entonces ¿por qué no pensamos más bien qué le habrá pasado a la doctora que se atrasó en enero? Cuando yo les digo, es cierto, tenemos que tener un colchón, pero uno hace colchón en las empresas que están organizadas, en las empresas que están planificadas, en las empresas que uno sabe que es como la alcaldía, que me entre, trabaje o no, me va a entrar el mismo tope para pago de mis empleados. Acá yo no dependo de eso. Allá dependo de lo que podamos hacer y de los descuentos que me hagan las GAPB. Además, en enero tuve un descuento de Confachocó, que cuando quieran, ustedes son concejales y son veedores, podemos ir, y todo esto que yo les estoy diciendo, tengo en papeles como mostrárselo. De 30 millones, la cápita de Confachocó es de 88. En diciembre, fueron de 40 millones. En enero de 30 millones, en febrero de otros 30 millones. Entrándome solo 58 millones. Antes, concejales, hice mucho. Créanme que hice mucho.
Entonces, cuando entre el mes de marzo, pues se les pagará enero. Lastimosamente entro en marzo y esto no es un secreto para los del hospital. Esto lo viví yo el año pasado. Cómo nosotros, además de recuperar cartera, ¿cómo hice yo para salir 2022 bien o 2023? ¿Por qué? Porque a nosotros el Estado nos subsidia, valga la redundancia, con subsidio a la oferta. Entonces, como yo les digo a ellos, ¿cuál es la preocupación de que yo deje la deuda cuando ustedes han durado 18 meses sin pago? Cuando el año que más bajito ha salido un gerente, si Dios permite, soy yo con 2 meses, cuando ustedes le han debido 6 meses o un año. Nosotros podemos, esto se puede subsanar con subsidio a la oferta. Entonces, ahí respondo la primera pregunta. Yo quisiera dejarlo todo listo, que incluso pagué, porque uno debe ser real. 3 meses de los 5, de los, no sé, intereses, del aumento salarial, los retroactivos, perdón, y dejo vacaciones, claro, pero por lo mismo que le estoy diciendo. Y esto lo va a vivir la gerente que entra o el gerente que entre, porque así yo quiera o entremos en un proceso de saneamiento para que el hospital que hay que reestructurarlo nuevamente. Otro factor predisponente a este, tenemos funcionarios que ya se pensionaron y que cuando yo llegué lo primero que me pedían a gritos era que las pensionaran. Ahora que se pensionaron no se quieren ir, que tienen deuda. Entonces, ¿por qué? Porque vieron el compromiso de pago que tuve con ellos. Donde yo no hubiese pagado, créanme que el día que les llega la resolución, ese mismo día se van. Hay más de 3 funcionarias que no se quieren ir. Logré sacar 3 de los 6 que tenía en mente. Entonces, pues todos estos factores me ayudan a que yo no salga como nos planificamos. Y como yo les digo a ustedes, trabajar 2 años bien, ¿y quién va a querer salir mal a los 2 meses? Nadie. Simplemente no tengo dónde pagar y pues tenemos que hacer algo o estrategia para evitar que la persona que llegue, porque si no, se nos va el hospital al fango, por más de que yo haya logrado que saneamiento fiscal y financiero se dé. Recuerden que el saneamiento fiscal estamos pagando deuda antigua. Entonces creo que respondo la primera pregunta suya. Con lo de Opogodó sí es triste, debo reconocer de que el estado de los centros no solo es el único centro que está en buenas condiciones ahorita, es Santana porque es nuevo, pero nosotros tenemos un proyecto que pues se llevó a ministerio para intervenir en los centros de salud. No he podido arreglar la cubierta del hospital, ahora me va a ser más difícil. ¿Por qué? Porque como les aclaré ahorita, lo que entra al hospital es ADRES y ADRES entra para salario y el salario no es solo el pago de ellos, es pago a Sopago, es pago a todos, con todas las preventas. Aparte que nosotros tenemos que pagar proveedores y comprar insumos. ¿Qué puedo hacer yo ante la problemática de Opogodó y no solo Opogodó? Pues dejar los proyectos radicados. Tengo cita en el ministerio el 4 de marzo con el arquitecto, porque incluso el proyecto más adelantado de las 5 S es con Doto. Y dentro del proyecto grande de la S están los 7 puestos de salud, porque no son solo 4. Ahora los puestos de salud no son del hospital, y se los dejo aquí claros a todos. Que yo tomé, o los gerentes anteriores, esta responsabilidad como nuestra, los centros de salud son de la alcaldía. ¿Por qué? Porque nosotros por escrito, no tenemos una escritura donde la alcaldía nos done los puestos de salud. Mas, sin embargo, como le digo, lo que es de dotación lo podemos corregir antes de que yo salga, ya se envió una camilla y podemos subsanar, al menos para que se brinde una atención adecuada. La cita, Opogodó es el corregimiento que más prioridad tiene en cuanto a la cita. Ellos tienen un día exclusivo para dar la cita, que son los viernes. ¿Qué tenemos? Una falencia de médicos. En estos momentos solamente tengo 4 rurales y el mes pasado tuve solamente 2. ¿Por qué? Porque ante la Secretaría de Salud solamente tengo cupo para 4 rurales. Buscamos médicos generales, incluso teníamos hasta noviembre un médico general, pero llegó un programa que se llama Equipos Básicos, donde el médico gana muy bien por 20 días. Entonces, ¿esto qué hace? Nos perjudica a la GESE y a las IPS, porque yo prefiero, como médica que soy, pues irme a trabajar en campo 20 días por 7.500 y no estar un mes completo por 5 millones o 5.500. Entonces, la cita hay que mejorar, e incluso una de las planificaciones que le dejo al gerente que llegue es que el hospital es como mínimo de 7 médicos.
ya pasé disponibilidad o ya pasé solicitud ante Secretaría de que me cierren 2 rurales porque llegan inexpertos y que traten el hospital 5 médicos. Esta problemática la vamos a tener hasta que no tengamos los cupos pertinentes de los médicos que necesita la AES. Más sin embargo, vuelvo y le pido disculpas porque no puedo decir mentira, tuvimos solo 2 médicos durante más de 20 días. Ahorita en este momento cuento con 4 y pues nos toca mirar estratégicamente o que llevar una brigada, un médico volver allá los miércoles para que le brinde la atención a la población de Pogodó. Yo creo que respondí ya tus 3 preguntas. Bueno, continuamos en esta locución. El honorable José Santos. Gracias, señor presidente. El uso de la palabra. Con los números de a los honorables concejales, a las señoritas secretarias y demás personas que se encuentran aquí en el Centro de Democracia, especialmente a usted, doctora Laura Zulima Hoy, presidente del Hospital San José de Condor. Como concejal, considero tener un compromiso muy grande con nuestro pueblo, llamado, sí, con nuestro pueblo, llamado Condor. Y por lo tanto, me interesa el crecimiento del mismo en las diferentes áreas. Hablando precisamente en lo inmerso del marco del programa de saneamiento fiscal, tengo 3 preguntas para usted. Una, después de realizar la depuración de las acreencias laborales a personal activo y en retiro, ¿se reconoció la realidad del pasivo del hospital? 2. ¿Qué porcentaje de estas acreencias pagará usted a la fecha de determinación de su administración? 3. ¿Quedará algo pendiente gestionado por usted, doctora Zulima, para que ejecute la nueva administración? Gracias, señor presidente, y le devuelvo el uso de la palabra. Ok, honorable José Santos Mosquera Sánchez. Buenos días, honorable concejal José Santos. Claro que sí, usted me pregunta en la primera pregunta que se reconoció el pasivo real. Sí, cuando yo llego al hospital, me entregan un pasivo de 6.000 millones y realmente no fue eso, fue de 4.000. Entonces, cuando hacemos la depuración nos damos cuenta de que, como lo que le pasó al concejal FAE, de que muchas personas no tenían, para que el programa se dé, uno tiene que tener varios requisitos. Dentro de los requisitos es que la papelería esté completa. Si la papelería no está completa, no se reconoce el pasivo o no se reconoce como deuda de la AES. Entonces, cuando nosotros depuramos, nos dimos cuenta que el pasivo real no era de 6.000, sino de 4.000. La segunda pregunta que me hace, que a la fecha yo cuánto pagaría. Creo que solo voy a alcanzar a administrar o pagar la deuda, el dinero, perdón, ejecutar el dinero que dio la alcaldía, los 500 millones. Como les dije anteriormente, hemos pagado 436, quedando un excedente que pienso y creo en Dios se puede hacer ahorita en febrero, finalizando, porque ya tenemos hoy reunión, de hecho, con el alcalde para tocar este tema. Entonces creo que por el tiempo terminaría pagando todos los 500 que dio alcaldía, quedándole al gerente que llega por pagar 1.300 o 1.400 millones, porque logramos conseguir 400 millones más que donara la gobernación del Chocó. Entonces realmente lo que yo alcanzo a pagar o a ejecutar son los 500 de la alcaldía. De pronto, si logramos hoy un acuerdo, logre de los 1.300, por lo menos unos 200 o 600, la gran totalidad le queda el gerente que llega. Ahí creo que le respondo la... Y la otra es, ¿quedará pendiente? Quedará pendiente... O sea, alguna gestión por usted para el hospital, sí. Yo queda pendiente el proyecto de infraestructura que ya lo pasamos, lo radicamos
mandaron unas correcciones y el 4 de marzo quedé de entregar terminado el proyecto. De hecho, el ministerio me dio una muy buena noticia que ya tiene recursos para la ESA. Entonces yo salgo, pero el proyecto ya quedó radicado ante el ministerio de los 7 puestos de salud y de la ESA. ¿Listo? Sí, señor. Muchas gracias, doctora. Bueno, continuando con la dinámica, la tiene la palabra el honorable concejal William Hurtado Mosquera. Muchas gracias, señor presidente. Honorable concejal, doctora Silima, por el espacio. Nuevamente lo que han dicho los compañeros, y quiero ser preciso en un tema muy importante. Tengo conocimiento de que ustedes en estos días recibieron los recursos para unas caracterizaciones de los diferentes IPS donde no hay, pues, municipios donde no hay, a ustedes les correspondió, en el caso de Condoto y otros municipios. Quisiera saber qué cantidad de recursos recibieron, cuántos municipios les corresponde a la S de Condoto, y en la caracterización, qué aspectos se tienen en cuenta para llevar a cabo el trabajo, pues, que están realizando. Eso por un lado. La doctora Silima nos hablaba hoy de que tiene un problema porque encontró una EPS con problemas. Sin embargo, ha sido juiciosa en los últimos tiempos a la hora de cumplir con el tema de pagos, el tema de salario a los empleados, y que de quedar debiendo serían 2 meses porque obviamente con una vez en crisis. Sí me gustaría saber, doctora, en el tema administrativo, en cuanto a lo laboral, qué tanto es la carga de funcionarios, y si realmente, pensando en que tiene déficit, si hay que hacer un recorte o si ese efecto es suficiente lo que tienen y no sobra ningún tipo de personal. Y por aquí, hablando con los ciudadanos, yo tengo el caso puntual, que son de OPS, usted nos habló ahora que son prioridad o que están estipulados para el pago de OPS. Los ciudadanos, Larry Lozano, Juan Lozano, Jeffer Buenaños, como sabía que usted venía, le preguntara si ya los documentos de ellos están listos, porque parece que son de los que no les han pagado OPS, y entonces me gustaría saber eso. De todas maneras, nosotros sabemos la crisis, pues, del hospital, como ha venido, entiende muchas situaciones, pero sí, doctora, me gustaría, el evento ya se va en marzo, y saber si realmente el tema administrativo que está ahí nos toca hacer un recorte o su efecto para corregir. Si nosotros tenemos déficit financiero para pago y tenemos un alto volumen de funcionarios, nos tocaría funcionar. Sí, me gustaría entender eso y saberlo mejor. Y otra cosa, a manera de sugerencia, nosotros vemos que los condoteños, mucha gente va en particular, no usa la ESA cuando nosotros vendemos servicios. Es una empresa social del Estado, pero vende servicios, usted lo puede decir, por temas de venta, y que pronto por eso las GPS a veces lo que piensan facturar no les alcanza. Una estrategia fundamental que me gustaría contar para mirar que esos condoteños que se van a los centros privados puedan volver a la ESA utilizando la ESA, y nosotros así poder recaudar más recursos para las necesidades importantes y básicas de ese hospital San José de Condoto. Gracias, presidente, y luego el uso de la palabra. Ok, honorable, como decía la doctora, por aquí en Facebook, algunas preguntas se han hecho, pero en WhatsApp también nos han dado preguntas para hacerle a la doctora, para eso la dinámica. Bueno, doctora, contéstele por favor al honorable William, si es amable. Muy buenos días, honorable concejal William Hurtado. Bueno, sí, nosotros nos llegó unos recursos de un programa que el Ministerio sacó a través de la resolución 1737 de este año. Este programa inició una prueba piloto el año pasado. Se llama Equipos Básicos en Salud. El año pasado tuve solamente, ejecuté el municipio de Condoto. Este año tuve esa gran bendición de que por la buena ejecución del año pasado de 3 municipios,